Gracias por venir, Javier, No, a por nuestro favor. estudio. Al contrario. Gracias por la invitación. Estoy contento de estar acá. Me encanta. Está buenísimo. Gracias, Javier. No, gracias a vos. Bueno, veníamos charlando, un poco le contábamos ahí en el detrás de escena que hoy nuestro programa se llama De Moreno a la Fake News, ¿no? En la intención de entrar un poquito más al fondo del debate, aprovechando el escenario electoral que estamos viviendo en Argentina. Y un poco te vamos a aprovechar, profe, para charlar de esto, ¿no? ¿Qué nos está pasando, ¿no? Hay un debate ahí entre que el video de la fake, ¿no? El video fake de Macri llamando, ¿no? Que llamaba a votar a Adorni, y esta discusión de 3 gordos con un telefonito hasta las 3 de la mañana se están llevando puesto todo el aparato tradicional. Empezó a despertar debates del lado del campo nacional y popular, ¿no? Pero en términos medio antinómicos, ¿no? De decir si es el territorio virtual o el territorio, podríamos decir, real, porque el territorio virtual tiene mucho de real también. Convivimos, sí, claro que ¿Cómo conviven estos territorios y qué lectura venís haciendo? Porque sos alguien que viene trabajando el tema hace larga data, ¿no? Desde que nos ganó Milei. No, lo que pasa es que también me parece interesante siempre ir lo más atrás posible para tratar de entender los fenómenos, porque en realidad pareciera que el tema de las fake news o las noticias falsas, etcétera, fueran como un invento de ahora, de las redes de esta semana. No es así, digamos. Si uno va atrás de la historia, e incluso la humanidad estuvo llena de mentiras siempre, ¿no? Y de engaños y de falsedades. De rumores. Y los medios, ni hablar, claro, de rumores. Y los medios, ni hablarlo. Los medios han nacido también al calor del poder. En muchos casos, incluso han provocado guerras a través de fake news, ¿no? Como la guerra de Cuba de principio del siglo XX, donde un diario de los Estados Unidos dice que hay un atentado contra un barco estadounidense que estaba estacionado en la costa de Cuba para provocar una guerra colonial, pero a través de los medios. Como en ese momento no existía la fotografía, el diario lo que hace es un dibujo en llamas de un barco y dice un atentado, los españoles incendiaron un barco estadounidense, bueno, y provocaron una guerra. O sea, y si venimos para acá vamos a encontrar 2 millones de fake news en los medios, y las conocemos y las hemos debatido y discutido muchísimo. Bueno, ahora lo que nos encontramos es con otros dispositivos al servicio de más o menos de lo mismo. Por eso me parece muy importante el tratar de entender los fenómenos como película y no como fotos. Y la verdad es que este fenómeno es una película que se va adaptando de acuerdo al dispositivo que en ese momento es donde se da la disputa política, cultural, simbólica. Hoy, indudablemente, son las redes. O sea, hoy hay que entender que el espacio de disputa simbólica, cultural, política es a través de los dispositivos que llamamos teléfonos, pero que casi no usamos como teléfonos. Sí, nadie llama más por teléfono. Te parece raro si te llama, es una estafa seguro. Pero no atiendo. No atiendo. Probablemente uno podría, sin ánimo de equivocarse, decir que ya hoy representan un apéndice del cuerpo, ¿no? Uno sí, claro, por supuesto. Además, se siente es abstinencia tremendo cuando no estamos conectados aquí, mientras te están saludando, por supuesto, en nuestra comunidad. No, y eso, porque te corté. Pero no, está bien, es cierto. El proceso histórico es que recién veníamos también de hacer un poquito de revisionismo histórico y de cómo uno podría decir también nuestra historia oficial está plagada, o sea, es casi una fake, claro. O al menos es un discurso basado en intereses, y vos estás trayéndonos al momento actual de la omnipresencia de una construcción de subjetividad. Absolutamente. Acá, ¿no? Acá hay un tema que me parece, bueno, veníamos charlando un poquito sobre la ausencia de estudios profundos sobre el tema. Porque el desarrollo fue muy veloz de estas tecnologías. Entonces, es tan veloz, es tan revolucionario en el sentido que cambia tantas cosas al mismo tiempo, que al mismo tiempo es como muy violento, ¿viste? Ingresa violentamente. Vos fíjate que hasta ahora la cultura popular, democrática, etcétera, venía manejándose a través del papel, ¿no? Y lo que pasó con el papel.
fíjate que la imprenta es de 1450. Y fíjate la cantidad de años que perduró ese cambio, que fue que democratizó indudablemente la humanidad. Porque antes los libros, los libelos, etcétera, se escribían o en los palacios o en los templos. Claro. No tenía acceso el pueblo a la cultura. Y la imprenta, la posibilidad de duplicar, multiplicar el conocimiento en libros o en revistas o en diarios, se da a partir de entonces. Y fíjate cuánto duró, 1450, 1550, 1650, 1750, 1800. Bueno, todos esos años va. Hoy prácticamente ha desaparecido de nuestra vista el papel. Diario y papel casi no hay, cada vez se consume menos diario y papel y se empieza a leer en otros dispositivos. Resisten los nostálgicos del libro en papel, digamos. Sí, bueno, eso ya es casi como una enfermedad que tenemos. Pero igual, yo te digo, me pasó el año pasado, empecé a leer muchas veces porque uno no tiene acceso, es medio caro, lo lees con PDF, qué sé yo, pero accedí a una tableta para leer y la verdad es que, y a muchos libros, y te soluciona muchas cosas. Y te termina Muchísimo. siendo útil, no, sí, claro, la eficacia porque también es tiene muchos que ver. gratis, hay muchos gratis ahí también. Claro. El problema no es la tecnología, el problema son los fines con los que finalmente se implementa, ¿no? El desigual acceso a esas tecnologías, ¿no? El contenido que generan para producir el sentido común. Me interesa esta comparación con la imprenta que estás haciendo. No, pero a hoy. no, y lo que nos pasa hoy, digo, y este cambio que viene hace 20 años, pero que se aceleró en 10, y ahora ni hablar con tema de inteligencia artificial y todo, que los cambios, que incluso son a niveles como lo que, digamos, como que parece una extensión de la mano, está produciendo cambios antropológicos que todavía no comprendemos. Es cierto que nos crea más ansiedad, es cierto que lo primero... Yo doy clases, ¿no? en la Universidad de La Plata y en la Universidad de las Madres. Y una de las primeras cosas que pregunto es la relación que tienen con los dispositivos y con las plataformas. Y es lo primero que hacen cuando se levanta, lo último que haces cuando te acostás. Estás todo el tiempo pendiente de eso. Y la verdad que eso seguramente va a producir cambios muy profundos en nosotros, porque tenemos un nivel de ansiedad, porque estamos... Tremendo. Y tenemos varias plataformas y decimos, ¿me habrá llegado un mensaje? ¿No me habrá llegado? ¿Qué pasa? ¿Un ruido? ¿No? Ahora ya todos lo tenemos silenciado. Pero estamos como muy atentos a eso. La verdad es que el cuerpo humano no está habituado a eso, que estemos todo el tiempo tanta atención durante todo el tiempo, ¿no? Sí, la nocturnidad que nos lleva a estar viendo eso, la vista, las manos, todas las posturas. Está produciendo cambios. Claro, el bombardeo estimular permanente. Exactamente. Bueno, ¿tuvo algo que ver la pandemia para vos en esto? O sea, ¿cómo le aceleró el proceso, la pandemia. Aceleró el proceso porque tuvimos que estar en casa y tuvimos que tener reuniones virtuales, etcétera. Era algo que igual iba a pasar, a mi modesto ver y entender. Igual iba a pasar todo esto, pero la verdad es que se aceleró porque, digamos, estuvimos mucho más dependientes de lo que teníamos en el dispositivo que lo que teníamos antes. Pero bueno, la verdad es que por eso nos faltan estudios profundos también. Y por eso nos falta también masticar, analizar y entender qué es lo que está produciendo el teléfono en las subjetividades, qué efecto tiene en la política, ¿no? ¿Cuánto de esto hay? Uno mira y dice, y parece como que, no sé, Milei parece un subproducto de todo esto, ¿no? Da la sensación, Milei, todo lo que representa Milei. Solamente no, pero puede haber influido. ¿En qué medida? Bueno, eso son campos que me parece que tenemos que ir abordando, tenemos que entender, tenemos que debatir, tenemos que discutir, tenemos que investigar, producir y volver a debatir con ese producto. Bueno, eso ya los tiempos son muy, muy, muy rápidos. Uno, los fenómenos, ¿viste? Necesitas, no sé, 1 año, 2 años de investigación y acá en 1 año, 2 años cambia mucho todo. Fíjate, la inteligencia artificial lo que produjo en 1 año nada más. Sí. En 1 año. O sea, son días. Yo te digo, yo me sorprendí, me puse a investigarla, me puse a estudiar la inteligencia artificial y cada vez que profundizo más, entiendo que sé menos y necesito aprender más. En un punto es abrumador. Entonces,
La verdad que es muy difícil entenderla, abordarla, estudiarla, si uno no toma un poco de distancia de eso. Y nos cuesta tomar esa distancia y bueno. Totalmente. Ese es el punto. Ese creo que es, ¿no? Ahí hay un nudo problemático central. Ahí con Lucas, te saludo también, Lucas Aguilera, nuestro director de investigación, trabaja también mucho sobre este tema, porque detrás de la inteligencia artificial como lo poco que sabemos de ella, que no llega, ¿no? Que no llega a los simples mortales, porque la inteligencia artificial es un fenómeno aplicado a todos los ámbitos, principalmente de la producción, ¿no? Pero hay también toda una construcción de un proyecto civilizatorio sobre eso, donde la inteligencia artificial es un término, la inteligencia es esencialmente humana, ¿no? Empieza a ser antropomórfica esa tecnología, y hay un proyecto de esto que llaman el poshumanismo, ¿no? Que las máquinas van a suplantar a la humanidad, que la humanidad va a estar subordinada, ¿no? Al poder de las máquinas. O sea que hay algo más, no son las redes sociales, porque si no quedamos discutiendo si el streaming influye en una elección o no, si hay que militar las redes sociales o hay que militar el territorio. Hay algo más, ¿no? Hay algo civilizatorio, hay un proyecto civilizatorio al que contraponer otro. No, absolutamente, pero además yo creo que lo tienen tan estudiado y están avanzando tanto ese proyecto que estamos viviendo eso. Nos cuesta verlo en su totalidad, pero no hay ninguna duda que para ese proyecto de poshumanismo hay un plan, hay gente que lo está llevando adelante. Totalmente. Nos cuesta advertirlo, si no lo advertimos es difícil enfrentarlo, entender en qué territorio se está jugando. Lo cierto es que para ese proyecto lo que es indudable que la democracia es un escollo, es un problema. Y eso ya lo van planteando. Uno, si presta atención, lo empiezan a plantear. Que la verdad como tal es relativa, y la ciencia, y a dónde van, saben que va a haber más excluidos de los que hay hasta ahora. Entonces, bueno, ¿qué pasa con eso? Bueno, ese es el terreno que me da la sensación de que están preparando. Elon Musk, Bolsonaro en su medida, Milei es uno de los avanzados en ese, es el en ese producto aspecto más terminado en la claro, tiene como menos reticencias para expresarlo, para hacerlo visible. Yo creo que es serio el problema que tenemos por delante, y es serio a la luz de los resultados que van obteniendo a pesar de, ¿no? Y en eso, ¿cómo estamos para vos? ¿Cuál es tu lectura sobre cómo está el campo popular? En términos obviamente políticos, que es el terreno donde nos organizamos, ¿no? ¿Y cómo estamos? ¿En Argentina? No, bueno, yo creo que estamos observando el fenómeno con sorpresa primero, después estamos como un poco ralentizados, estamos con un debate, me parece que estamos tardando en darlo, sobre qué es lo que está pasando. Mira, yo en uno de los últimos encuentros que tuve de debate político de mi espacio, entre todos los temas que se debatían y se discutían en la campaña electoral anterior, ¿no? En la última presidencial, no estaba el tema de la comunicación y no estaba el tema de comunicación digital. Yo llegué y digo, ¿de dónde se debate el tema de donde hoy se está discutiendo la política? Bueno, no había espacio para eso. A mí me pareció, digamos, y no encontraba cómo quién definía esas cosas, ¿no? O sea, todo es importante. Ahora eso también es importante. ¿Cómo no lo tenemos en un espacio donde estemos efectivamente pensando, debatiendo, discutiendo esto, para ver dónde vamos cuál es el terreno, el territorio donde tenemos que ir a llevar el debate? Bueno, a mí eso me parece un tema central, tratar de entenderlo. Yo creo que está muy extendido en las bases, en los compañeros y las compañeras, los territorios. Eso todo el mundo entiende y sabe que es así. Sí. Falta un poco, me parece, la dirigencia que se adapte a esa circunstancia. No, una dirigencia que está subestimando, ¿no? Pareciera esa es la palabra. Ese ámbito de la realidad, y que le está hablando a un sujeto que ya no existe o está en vía de extinción. Lo digo así groseramente cuando pienso en las juventudes, cuando pienso más allá de las juventudes, en el poder, en lo incisivo, en la producción de
las matrices de pensamiento de la opinión pública, esa opinión pública que se convierte en conducta política, ¿no? Y que no tiene que ver solamente con la juventud, porque transversalmente en la Argentina un pueblo votó con más del 50% a un supuesto outsider de la política, que no es tal, que después uno encuentra absolutamente todas las relaciones económicas y estratégicas que lo sostienen al tipo, pero una dirigencia que no sé, yo perdón, ¿no? Porque un poco catártico, pero siento que el peronismo le habla al trabajador industrial de overol, mientras la mayoría de la clase trabajadora argentina está en condiciones totalmente precarias. Quienes tienen aún algunas condiciones de trabajo asalariado en blanco es pobre, y después tenemos millones y millones de monotributistas o de gente laburando en aplicaciones. Entonces, viste, le hablamos de un sujeto que ya no es el sujeto predominante. Nos cuesta mucho hablar, por ejemplo, con lo que técnicamente se conoce como el precariado, por ejemplo. Y la verdad es que cada vez más tenemos eso. Estamos discutiendo el empleo, cuando en realidad el problema ahora es el sobreempleo también, porque uno tiene que tener 3 o 4 laburos para sobrevivir. No, estamos en un problema ahí serio, en muchos sentidos. Hay que volver a debatir y discutir. Encima estamos en medio de peleas internas. Yo mientras hablo con ustedes voy mirando el teléfono porque quería buscar un estudio que me acercaron unos compañeros y compañeras hace unos días alrededor de la discusión pública, la discusión en las plataformas, la discusión pública alrededor del tema Milei. Digo, para no de cualquier tema. Se habla de todo, obviamente está todo ahí atravesado. Pero sobre todo el tema Milei, porque ¿dónde debatimos? ¿Dónde discutimos? Eso. La tele, la verdad. Un punto de rating son 100.000 espectadores. Los programas de noticias son exitosos si tienen 2 o 3 puntos y qué sé yo, ¿no? Son 300.000 personas. Un posteo más o menos que tenés que te anda bien en algunos influenciadores, y te pueden llegar a 300.000, 500.000, 1.000.000, un posteo solo. Con lo cual, si vos ves lo que pasa alrededor de varios días, etcétera, vas a ver que la diferencia es tremenda, ¿no? A mí me pasa, yo me sorprendo por la cantidad de seguidores que tengo. Yo tengo 1.200.000 seguidores. O sea, y el seguidor, si te repostea algo, lo ven quienes lo siguen a ellos. O sea, entonces lo que está pasando ahí, hay un fenómeno que hay que mirar lo que está pasando ahí. Que un poco Milei lo dice a eso también. Claro, Milei no lo dice, porque lo vive, lo tiene, lo ve todo el tiempo, pero yo veía el porcentaje de la gente que habló de Milei, dónde hablaba. Sí. Y este es un estudio que me pasaron de hace 15 días, y el medio que más sobre el que más habla, que más habla de Milei, que más posteos tiene, más repercusión, ¿cómo se llama? Agarrar la pala. ¿Conocías vos Agarrar la Pala? Bueno, viste, es un sitio que vos decís, bueno, ¿ese 5N? No. Este N no. Es Agarrar la Pala. ¿En qué porcentaje? Es el celeste. ¿En qué porcentaje? Tremendo. Y casi un cuarto entre Agarrar la Pala y otro que se llama el Peluca Milei. ¿No? Uno dice... yo a veces hablo con compañeros y digo, no, mirá, lo que pasa es que el Gordodán, Agarrar la Pala, el Peluca... ¿Qué es eso? Pero claro, eso, no, ¿qué es eso? Hablando. ¿Cómo que es eso? Vos fijate, digamos, la diferencia que hay con el resto de los medios. Y ahí es donde se está debatiendo, se está formando conciencia, se está haciendo política. Entonces, cuando te encontrás con alguien, digamos, empezás a hablar con los pibes te dicen tac, 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 claro, no querés mostrarlo, claro. Después les paso los estudios que tenemos. Mirá, y el otro grande, la porción violeta grande que ven ahí, es La Derecha Diario, por ejemplo. Claro, por ejemplo, un medio también bastante nuevo. El terreno nuestro está casi despoblado, ¿no? El de los que piensan de una manera diferente. Bueno, ese es un problema serio, si lo miramos internamente. Serio, creemos, para la sociedad, creemos nosotros, ¿no? Pero ¿qué hacemos al respecto? Digamos, ¿no? Estamos viéndolo, estamos tratando, o lo minimizamos, lo decimos, bueno, no, pues eso es otro lugar, no pasa.
Claro, hay que ir a la unidad básica. Claro, dejémonos de joder. ¿Qué es eso de la peluca, el gordo y qué sé yo? Eso no existe. Sí, bueno. No existe hasta que abrir las urnas. Digo, y asterisco, en Argentina los estudios muestran que pasamos los argentinos en promedio 9 horas y media frente a pantalla, que es mucho más allá que el promedio mundial, que son 6 horas y pico. Exactamente. Y vemos más video que cualquier otro país también. Claro. Sí, a mí me parece que eso es un desafío que tenemos. Digo, porque la otra también, y lo digo porque las conozco y conozco a la gente de Nodal y me refiero a la comunidad, ¿no? No a ustedes, sino a la comunidad de Nodal, que es un desafío para nosotros. O sea, más allá, porque nosotros podemos decir, la culpa la tiene tal, o este dirigente no está a la altura, o lo que fuera. Ahora, nosotros, el desafío está en nosotros. O sea, ¿qué hacemos nosotros frente a eso? Batalla, claro, hay que cargarse eso y decir, bueno. Entonces, un día Nodal dijo, bueno, la página, pero además hacer streaming y además hacerlo lo mejor posible, invitar a los compañeros, debatirlo. Y de acá tiene que salir, ¿no? La salida o los espacios desde donde provocar al resto para que se involucre en esta disputa, en esta pelea. Así que bueno. En esa estamos, y qué bueno contar en esta batalla con el profe Romero, porque escúchame, si hay alguien que de verdad está provocando todo el tiempo el debate, sos vos, profe Javier, el profe Romero. Javier. Sí, y organizando, y debatiendo con los compañeros, y no subestimando el campo de la comunicación política, que no es mera comunicación. Yo esto lo digo porque si no hablamos solo de la comunicación política, y es un espacio de producción de subjetividad permanente. Y absolutamente. Ahí, en relación a eso, acá, mirá, nos están mirando, que a lo mejor les parecerá poco, pero es un montón porque son reales, además. 140 conectados y conectadas, más de 100 me gusta. Buenísimo. Es la comunidad de Nodal conectada, son compañeros y compañeras con las que intentamos discutir un poco eso, no es hacer un streaming, es convocar compañeros al debate, es enlazarnos. Pasan cosas cuando vienen los compañeros acá al estudio, nos enlazamos, pensamos cosas en común. Nos parece que es por ahí, y hay una vueltita que vos nos traías esto de la importancia de ver la película, ¿no? Es lo fundamental, porque si no vemos solo una parte, ¿no? Claro. ¿Qué pasó desde 2015, no? Porque ahí no terminamos a veces de analizar por qué Mauricio Macri termina también en 2015 siendo el presidente con el salario más alto de América Latina, ¿no? Una condición que éramos felices y no lo sabíamos. No. Hubo Cambridge Analytica, no estaba tan extendida quizás esta cuestión de las redes sociales como ¿no? Como ahora. Ahí pasó algo también, ¿no? En términos, para irnos a un otro escenario particular que es la electoral, ¿no? Que ahí también se mide, sí, ¿no? Claro. La opinión pública. Sí, ya había pasado que había irrumpido en la comunicación política electoral el tema de lo digital. Uh-huh. Incluso en la campaña de Obama, que hizo una campaña muy interesante basado en lo digital y en el estudio de datos. Después, eso pasó a lo que pasó con Cambridge Analytica. Ya para debatir y discutir mucho, pero cómo se usaron los datos, las grandes plataformas, y cómo sabían tanto de nosotros y nosotras, tanto más incluso que nosotros mismos, en muchos aspectos a partir de nuestra inmersión ahí y de cómo facilitamos los datos de todo tipo nuestros a las plataformas y qué hacen con ellas las plataformas. Ese que era un debate que empezó hace 10, 15 años, pero bueno, hoy lo tenemos naturalizado, pero pasa eso. Entonces, con toda esa información, que es como que, no sé, están viendo cómo intervenía en vos, la psicóloga, tu vieja, tus parientes, todo, y dicen, bueno, mira, hacé acá porque acá tiene un punto débil, aquello le gusta, aquello no le gusta, bueno. Pero eso multiplicado a la enésima potencia. Ese fenómeno también se podía usar para el mal, o sea, para el bien o para el mal. Bueno, lo dejas ahí y el fenómeno de Cambridge Analytica, que fue usar gran cantidad de datos para el uso electoral, pasó efectivamente en 2014. 2015 se usó en la campaña de Macri. Muchos dijeron, mirá qué raro, mirá lo que está pasando. Bueno, pero a partir de ahí uno podría haber tomado en cuenta y decir, bueno, sí, pasa esto, pasa aquello, y ver qué haces al respecto. Y no pasó. Parece que se tomó poco nota,
del tema, se hicieron un montón de esfuerzos en un montón de lugares, un montón de compañeros y compañeras, pero para esto hace falta, me da la sensación, mucha más decisión política, comprensión del fenómeno, tomarlo como un tema central, y después también, como es una batalla cultural, ideológica, política, me parece que hay que tener la mayor amplitud de criterio y ser muy generoso en esa construcción, también con otros espacios que están más o menos en la misma vía, en la misma pelea. Hay un fenómeno que yo no quería dejar pasar, porque justo estaba pensando, pero con respecto al tema de los medios tradicionales y estos medios. Que estos medios, además, fíjate cómo nos hacen saltar del debate del cual veníamos. Nosotros veníamos de un debate en contra de la concentración de los medios en pocas manos y lo que significaba, ¿no? Todo lo que alrededor del tema de la ley de servicio de comunicación audiovisual o ley de medios. Un proceso profundamente democrático, ¿no? Muy interesante. Pero fíjate que saltamos ahí a un fenómeno donde en realidad queda debilitado ese poder omnímodo de los grandes medios de comunicación. Queda debilitado. ¿Eso quiere decir que atrás de los medios ahora no hay nadie? No, sí, bueno, ahora está Meta, está Musk, son más grandes que ellos, todavía son más poderosos. Con lo cual no está zanjado eso. Pero al mismo tiempo, este fenómeno lo que hace es dotar a la mayoría de nosotros de instrumentos de comunicación más potentes que los que teníamos antes. Porque obviamente es una postura política decir todos los seres humanos somos comunicadores. Digo, para sacar el tema de que la comunicación son los periodistas o los profesionales. No, todos los seres humanos somos comunicadores. Y lo que pasa ahora es que además tenemos herramientas de producción y difusión muy potentes en nuestras manos. Entonces, quienes pensamos las cosas de manera colectiva, la política y todo eso de manera colectiva, deberíamos tener una ventaja al respecto. O sea, nosotros no somos individualistas, nosotros tendemos a lo colectivo. Con lo cual, si nosotros de manera organizada, con nuestros conocimientos, con nuestra sensibilidad, las ponemos en juego para la batalla, deberíamos tener una ventaja comparativa muy importante. Claro. Y bueno, eso nos está faltando, porque la verdad es que lo tenemos, los compañeros, obviamente, los tenemos de todo tipo para esta batalla, ¿no? Desde el compañero que estaba recién hablando historia, hasta el compañero que sabe tecnología como nadie, como el compañero que sabe hacer videos como ninguno, ¿no? Las sensibilidades, obviamente, que son centrales para esta disputa, también el campo popular los tiene y bueno. Lo que nosotros llamamos sabiduría de las mayorías, claro, ¿no? Bueno, inteligencia colectiva. Exactamente. Pero jugada a nuestro favor. Eso hay que hacerlo jugar ahí y tenemos una ventaja para hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, hay que atreverse, hay que ver esos lenguajes, hay que jugarlos, hay que comprenderlos y hay que ponerlos en práctica. Hay que romper el conservadurismo también en las propias filas, que abunda lamentablemente y que nos tira para atrás, pero qué bueno que pueda quedar tan claro esto, ¿no? La necesidad del desafío en un campo del pueblo, disputando allí, dando esta batalla que sin dudas es central en este tiempo de bombardeo total a nuestras mentes, que algo de ese contenido sea contenido construido desde acá para nosotros, emancipatorio, crítico, revolucionario. Acá te saludan, profe. De Mayo. Clarísimo, profe, bueno, dice Fer, no se dimensiona el efecto sobre la subjetividad de las redes y la digitalización de nuestras vidas. La dirigencia está obsoleta, dice María. Fue por más, María. Lo dijeron, sí. Lo dijeron claro. No lo iba a decir yo, pero bien, María. Lo dijeron en las redes, le hablan a Facebook y la TV, nos contestan por YouTube y X. Excelente debate, necesario, qué lindo debate. Lucas Aguilera, nuestro director de investigación, muy buen análisis, el profe no falla, zarpada entrevista, dice Hernán. Qué bueno tener al profe para debatir estos nuevos escenarios, así que bueno, el cariño también gracias, che. De la comunidad, profe. Pero bueno, a ver, entonces yo creo que estamos en esta delgada línea, ¿no? Es fundamental esto que nos traías, de donde decís, es un escenario que es tan abrumador que a veces inmoviliza o nos pone conservadores porque no sabemos, ¿no?, cómo abordar este poder abrumador que se presenta como, ¿no?, omnipotente, contra el que no hay más nada que hacer.
y la oportunidad de tener un dispositivo en la mano. No, lo que pasa también es que, digamos, el desafío es muy grande también para nosotras y nosotros, porque vos imaginate que nosotros vamos a profundizar en los temas, ¿viste? Los queremos abordar en su extensión. Y en las plataformas es muy difícil, claro, ¿no? Tenés que hacer jueguito en una baldosa, ¿no? Para los que les gusta un poco el fútbol. Digamos, en un lugar muy chiquito tenés que resolver ahí. Entonces, la sensación de vacuidad de ese mensaje es muy potente, ¿no? Y es un debate interesante para dar. Un día estaba charlando con una dirigente muy, muy importante latinoamericana y estábamos en ese debate, ¿no? Y me dice, no, en las redes no se puede, porque no se puede debatir, no se puede discutir, porque no hay profundidad, no se puede hacer debate político ahí. Me decía, no. Mientras nosotros debatíamos, yo salía de un curso que habíamos dado a unos compañeros y compañeras sobre el tema digital. En la puerta había una camioneta, los compañeros y las compañeras terminaban eso, se iban a subir a la camioneta, atrás de la camioneta, a ser pintadas. Pintadas. Y a mí me gustaban porque las pintadas eran estaban muy buenas, eran muy pintorescas, con frases muy provocadoras. Y en el medio de ese debate, claro, yo los miro a los pibes, ¿viste? Y digo, che, ¿qué van a hacer los pibes ahora? No, van a pintar. ¿Cuántos caracteres van a pintar? Sirve. O sea, pues si no, no irías a pintar, porque no vas a pintar 140 caracteres. Son frases, son algo. Es provocar, es llevar ahí, digamos, y después está el resto. Pero a mí me parece que hay que moverse, hay que atreverse, hay que zambullirse ahí. Y muchos dirán, no, pero esto no, es una barbaridad, mira lo que está diciendo, cómo lo dice. Bueno, no, porque tenemos eso. No, porque es otro registro del lenguaje. Es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Y qué, bueno, a ver, aprovechándote que te tenemos, profe Romero, acá entre nosotros, ¿qué, si nos tuvieses así que decir, bueno, estos puntos son importantes, digo, ¿qué aprendiste en toda esta trayectoria que ya tenés? Es decir, bueno, si queremos abordar la territorialidad digital, ¿cómo? ¿No? Por lo menos ¿no? el ABC para empezar. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué aprendimos? A mí me parece que lo primero, en esto y en cualquier otro aspecto, es entender el territorio. Digamos. Lo primero es asomarse y decir, ¿cuál es el territorio que yo voy a ir? ¿Qué quiero contar y dónde se debate estas cosas? Bueno, y ahí vas a encontrar el territorio. Y cuando ves el territorio tenés que ver ahí qué pasa en ese territorio. ¿Cuál es la lógica? ¿No? Hay una lógica en TikTok, una lógica en X, una lógica en Facebook, una lógica en los streams. Bueno, lo primero es eso, ¿no? El primer paso. Ver el territorio, identificar cuáles son las lógicas que hay que utilizar para poder abordar ese territorio en particular. Lo primero es estudiar. Estudiar el territorio antes de salir a la cancha y decir, bueno, ¿cómo es la cancha? Es como hacíamos, no sé, cómo piensa el de las facultades sociales, el del barrio tal, el del, ¿no? Claro, porque aparte tenés que hablar el lenguaje que habla el resto de la gente, si no, estás, ¿dónde estás? Claro. No, tenés que hablar ese lenguaje, digamos, es eso, ¿no? Lo segundo me parece, no importa el orden, pero lo otro es identificar el tema con el que vas a hablar y después hay que pensar en el registro ese que vos hace un rato trajiste, que usa Leví, que usa tantos otros, de inteligencia colectiva. ¿Cómo hacemos con los compañeros y las compañeras para que eso que yo voy a decir empiece a tener sentido? O sea, nosotros podemos estar hablando en el streaming ahora, no sé, en otra habitación, en otro, digamos, y saliendo en un teléfono nada más, sino con 3 cámaras, hablándole a 5 personas. Bueno, estamos hablándole a 140, porque digamos, dijimos, bueno, vamos a hacer así, vamos a poner un horario, vamos a estar de esta manera, con una luz para que se vea bien, buenos micrófonos para que se escuchen. Bueno, eso también es importante, o sea, porque nosotros, digamos, acá lo que vale es que estamos en una comunidad debatiendo y discutiendo. Eso, o sea, es el segundo tema. Y después hay que decir, compañeros, compañeras, hay que compartir esto Infonodal, hay que mandar por WhatsApp el link, decir, che, ya empezamos, no empezamos, hay que ver esas lógicas y ponerlas a funcionar. Hay que sistematizar este debate, esta discusión. Porque ahí vamos a tener mucha fuerza. En la medida que nosotros estemos todos, digamos, por la nuestra, ahí estamos complicados. Así que conocer el territorio, convocar a los compañeros y las compañeras a esa pelea, a ese debate,
formarnos, hay que entenderlo, hay que formarse, hay que tratar de entender todo, ¿viste? Yo te decía recién lo de inteligencia artificial, bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona? ¿Para qué te sirve? ¿Para qué no sirve? Bueno, nosotros vamos a ver los riesgos, así, el riesgo es que pase esto, bueno, pero mientras tanto tenemos que ver digamos, para qué sirve, para qué no sirve, cómo te ayuda para... Bueno, hay que entender bien esos dispositivos, esas tecnologías. Y después, nada, bueno, tomar la decisión política de soltarse, jugar y poner en juego todo el conocimiento y la sensibilidad que tenemos. No vamos ahí duros a decir, no, porque el PBI de la Argentina en 2015, no sé qué. Hay que jugar un poco más, hay que soltarse y jugar y tratar de ver cómo lo abordamos. Para la pelea, bueno. Algunas cosas. No, me encantó, profe, también por la socialización, gracias por la generosidad de siempre del profe Romero, de Javier el profe Romero. Se nos termina el tiempo, bueno, pero la verdad hemos disfrutado muchísimo esta entrevista. Te vamos a volver a convocar seguro al debate. No solo para la entrevista, porque no me quiero ir tampoco sin decirle a Javier Romero, que un poco ya lo charlamos en algún chat, que Nodal no solo ha tomado la decisión de estar acá streameando todos los días, sino también de generar espacios de profundo debate y formación política de cuadros, de dirigentes, de movimientos, poner a girar eso que producimos colectivamente, no solo quienes hacemos Nodal, sino nuestra red de compañeros y compañeras. Y entonces, obvio que te queremos en uno de esos cursos de formación, por supuesto, en uno de esos debates con latinoamericanos y latinoamericanas. Claro que sí, pero además lo hacemos, lo que nos falta, bueno, por un montón de razones. No es el momento que me voy a golpear el pecho y decir que yo, como no lo hice, pero la verdad es que lo venimos haciendo. A veces lo que nos pasa, nos vamos encontrando en lugares y en espacios. Sí. Y estamos haciendo más o menos eso, la verdad que obviamente estamos a disposición, no soy yo, es un grupo de compañeros y compañeras que venimos debatiendo, discutiendo esto y tratando de ver cómo acercar estos espacios a todos los espacios nacionales, populares, con esta mirada del mundo en un momento muy crítico para quienes tenemos estos pensamientos, porque la verdad es que estamos en un momento muy oscuro de la humanidad, me parece, ¿no? Así que hay que redoblar esfuerzos y ver cómo resolvemos eso, pero desde ya acá estoy. Gracias, profesor. El profe Romero, Javier, periodista, docente, especialista en análisis de medios y narrativas digitales. Te lo tenemos que despedir, lamentablemente, porque el tiempo es tirano y en redes sociales más aún. Pero bueno, la verdad ahí, escuchen atentos, los que recién se conectan ha tirado muchísimas claves para entender el territorio digital, para la política, para la vida, para el proyecto civilizatorio que tenemos. Así que, bueno, Javier, te agradecemos la verdad muchísimo y un abrazo también a todos los compañeros que sabemos que trabajan, que también son una referencia para muchos y muchas que tenemos ganas de abordar y ir al quinta a fondo, y también esto de fortalecer las alianzas y las relaciones entre nosotras y nosotros realmente es central. Así que, por supuesto, esto es un capítulo más de la relación que tenemos entre quienes, bueno, vamos a estar dispuestos a dar la batalla. Excelente, listo, nos estamos viendo. Hay como docente de la Universidad de las Madres, que como Javier también resisten el embate no me hagas acordar. Otro tema. Sí, la concha de la lora. Vamos